Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema educación socioemocional, estrategias para la salud mental escolar. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperemos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Somos parte de aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile, Latinoamérica y del mundo. Y quien nos acompaña en la jornada de hoy es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente, doctor en psicología clínica y de la salud, magíster en gestión educativa, recursos humanos y habilidades directivas, entre otras, psicólogo y docente de pregrado, posgrado y director del magíster en Universidad Andrés Bello. Docente, toda suya la clase. Bien, hola a todos, a todas. Hoy un gusto de que estén en esta conferencia. Vamos a tratar de hacerla bien entretenida. Vamos a tratar, ojalá se logre. Les voy a dar un par de regalitos ahí también. No sé si probablemente algunos de ustedes son bien jóvenes, pero había un, co- un programa que se llamaba ¿Cuánto vale el show antes? Y que había un escritor que se llamaba Enrique Lafourcade y le decía eh, toma, aquí tiene una palomita blanca. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar la primera palomita blanca si están de acuerdo. Eh, y espero que la lean, de verdad que les va a encantar. Es uno de mis libros ultra mega favoritos, que es un handbook de salud mental escolar. ¿Ya? Entonces, ahí se los doy. ¿Ya? Es un libro interesantísimo, ocúpenlo, tiene mucha estrategia. Eh, y yo creo que es uno de los elementos que más nos faltan en la actualidad en Chile, honestamente, ¿ya? Con mucho respeto voy a decir esto, nadie se enoje, porfa, pero yo creo que nos falta profesionalizar aún más el trabajo desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de investigación, de establecer evidencia, de qué programas sirven y cuáles no. Ojo, no hay que tener miedo, porque a veces uno puede instaurar un programa de educación socioemocional en el contexto en el cual nosotros estamos y a veces no da resultado. Pero eso no importa que no resulte, lo importante es medir que efectivamente no resulte y hacer los ajustes correspondientes. A mí me ha tocado muchas veces hacer asesoría a muchos colegios, eh, asesoro directamente a un conglomerado de colegios ahí particulares. Chuta, siempre me dicen, pucha, Jonathan, sé que gastamos cualquier plata en este programa, compramos las fichas, o sea, súper bien, lo felicito, pero ¿lo chilenizaron? En mi primera pregunta, así como bien, bien Kuma, disculpen, ¿lo chilenizaron esta cuestión? No. Entonces, ¿cómo esperan que esto funcione finalmente? ¿Ya? Hay programas que efectivamente tienen una evidencia importante a nivel internacional, sin embargo, no han sido probados en nuestra población, por lo tanto, ahí hay un primer tirón de oreja para alguien que se le ocurra comprar algo extranjero y no probarlo, po, ¿ya? Entonces, si se portan bien, así como veo que se están portando, les voy a dar otro regalito después. ¿Les gustó el regalo? El- el conductismo clásico sigue funcionando, ¿ah? Sigue funcionando. Todos contentos ahí con el regalo. Ya. Bien, vamos a lo que venimos. Ya vamos a tratar de dar mucha información. Ese libro está muy bueno, es muy potente, de verdad que ténganlo. O sea, está en inglés, pero usted sabe que ahora con las cuestiones de la inteligencia artificial, uno lo sube a una de esas cosas de inteligencia artificial y le dice, oye, pucha, tradúceme desde la página tanto, del capítulo tanto, y de verdad que van a tener una información muy potente. ¿Ya? Entonces, la jornada de hoy se trata de hablar de educación socioemocional, estrategias para la salud mental escolar. Hay un elemento fundamental, a mi juicio, y esta es una frase que siempre digo, queridos colegas, que yo creo que la educación socioemocional es sin lugar a dudas la respuesta a los problemas de salud mental que tenemos en la actualidad en niños, niñas y jóvenes. ¿Ya? Pero ojo, no solamente en esta población, sino que también en los profesores. O sea, claramente la salud mental de los profesores no está muy buena. ¿Ya? Entonces, un poquito para contextualizar lo que vamos a ver hoy día, hay que entender un poco que la atención psicológica, atención psiquiátrica en general, está en un colapso tremendo. ¿Ya? Estamos frente a la pandemia de la salud mental. Luego de la pandemia del COVID-19 vino la pandemia de la salud mental. ¿Ya? Lamentablemente hay datos bien
complejo, ¿ya? No solamente en Chile, sino que a nivel mundial, la mayoría de los trastornos psicológicos han aumentado, ¿ya? Y probablemente ustedes, no sé cuántos de ustedes trabajan en colegio, me imagino que la mayoría trabaja en colegio, ¿verdad? ¿Trabajan en colegio? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Quién trabaja en colegio? Eh, todo, todo. ¿Y qué son en el colegio, chiquillos? ¿Se puede saber? ¿Son psicólogos, trabajadores sociales, profesores? ¿Qué se puede saber así como? Sí, psicóloga, profe, terapeuta ocupacional, muy importante los terapeutas ocupacionales, ojo. Trabajadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales. Ya, súper bien. Ya me rompieron el chat, ya, tranquilo, tranquilo, ya, ya, entendí, ya. Hay de todo, y eso es bueno, ¿ya? En definitiva, es lo que ustedes están observando, po, ¿no? En la sala de clase, es lo que ustedes están observando, por ejemplo, al, al atender a estos chicos y chicas dentro del contexto educativo. Probablemente ustedes, chiquillos, se están dando cuenta de que en la actualidad estamos teniendo inclusive descompensaciones psicológicas a más temprana edad. ¿Ya? De hecho, no era raro, por ejemplo, antes, ojo, cuando yo estudié, imagínense que yo soy bien viejo, no, no tan viejo, no me tiro tan para abajo, pero sí, tengo hartas canas, pero cuando era más joven y empecé esta labor, humilde labor de psicólogo, claro, uno veía descompensaciones, por ejemplo, no sé, de crisis de pánico, 15 años, promedio, así 15 ya, 14 años, ya era como uno decía, ya, crisis de pánico, ya. Pero ahora esto lo estamos viendo mucho más adelantado. No sé si es que algunos de ustedes están viendo lo mismo que yo. Estamos viendo, por ejemplo, crisis de pánico a los 10, 11 años, chiquillos. O sea, estamos viendo chicos depresivos, chicos tremendamente irritables. Hay una agresividad tremenda, hay un problema finalmente bien transversal y sistémico que claramente tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Y lamentablemente, en la actualidad, los indicadores, miren, nos dicen que todos los problemas de salud mental han aumentado, todos, todos. No hay ninguno que yo diga, mira, sé que este está igual, ¿ya? Pero ojo, esto ya no venía bien, ojo, también es verdad. Miren lo que pasó, ¿ya? Este es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis, que aquí está como la referencia si la quieren buscar. Miren cómo pasamos en el año 90 de 654 millones de personas con problemas de salud mental al 2019 con 970 millones de personas en el mundo. ¿Ya? Entonces, este crecimiento ha sido exponencial. Hay varias hipótesis, ¿no? Probablemente en la actualidad, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en la actualidad nuestros niños y niñas y adolescentes pareciera ser que es la época en donde más solo han crecido. ¿Ya? Son chicos que están muy solos, ¿ya? Y se entiende porque claramente los papás están con una presión tremenda, está todo demasiado caro, los papás tienen que trabajar en dos trabajos, la mamá también tiene que trabajar. Entonces, claro, efectivamente, yo creo que en estos momentos es es el momento en donde están creciendo más solos y además con mayor posibilidades de acceder a información sin censura. ¿Ya? De hecho, probablemente si usted toma su celular, por ejemplo, usted puede acceder a páginas de lo inimaginado. Y así como usted puede acceder a eso, sus hijos también pueden acceder a eso. ¿Ya? Por lo tanto, hay varios elementos que, sin lugar a dudas, que están afectando la salud mental de la gente en general, y no solamente de nuestros niños, sino que nuestra también. Solamente una pregunta para el chat. A ver, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, lo último que ven en el día es el celular? ¿Quién es? ¿Quién es de ustedes? ¿Bien? Yo, aquí, yo. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes lo primero que ustedes hacen en el día es ver el celular? Yo me culpo de eso. ¿Ya? De hecho, es muy probable que esto sea muy dañino. De hecho, ustedes probablemente saben de que la luz del celular, de las pantallas, del iPad, de lo que usted quiera, obviamente que pueden llegar a afectar al ciclo circadiano y sobre todo aquellas personas, por ejemplo, que inclusive tienen algún problema de salud mental ya desarrollado, eso probablemente lo va a acrecentar. ¿Ya? Entonces no le estamos prestando la atención, nuestros niños y niñas y adolescentes y ustedes mismos también estamos teniendo pésima higiene del sueño, pésima. ¿Ya? De hecho, muchos de ustedes probablemente y sus hijos también y sus alumnos también procrastinan en la noche. Están ahí con el Facebook, ¿no? ¿Cómo se llama? El Instagram, mirando la historia, mirando el reel, ¿ah? Y yo también me he visto lo mismo, ojo, yo me he visto ahí como 30 una hora así como
viendo reels y dije, oye, perdí una hora de mi vida, ¿ya? Ahora bien, hay muchas hipótesis más y miren lo que interesante de esto, o sea, por ejemplo, trastornos tan graves como, por ejemplo, los trastornos bipolares también han aumentado 10 millones de personas, o sea, la esquizofrenia también, miren, casi 10 millones de personas más con esquizofrenia, entonces pareciera ser que a nivel de salud mental estamos involucionando, ¿ya? Y estos son los últimos datos oficiales acá en Chile que nos hablaban del 2021, ojo, por lo tanto estos datos se tomaron en el 2020, así que no está muy actualizado, que nos decía que la depresión mayor estaba en un 17%, los trastornos de ansiedad en un 7%, disculpen, el trastorno bipolar en un 1,5%, los trastornos de consumo de alcohol y drogas en un 11-12%, la esquizofrenia en un 0,4% y, por ejemplo, los trastornos de personalidad en 2,4%. Esto para nosotros, que a lo mejor estudiamos psicología, es algo nuevo, honestamente. De hecho, es muy probable que a lo mejor usted va a coincidir conmigo, que a veces simplemente a algunos chicos o chicas les falta cumplir los 18 años para poder diagnosticarlo con trastorno de personalidad. ¿Bien? Para los que no saben, ojo, uno no puede diagnosticar un trastorno de personalidad antes de los 18 años, por si acaso, pero uno ve todos los síntomas. Por ejemplo, eh, niña desregulada emocionalmente, que se corta, con ideación suicida permanente, eh, con inestabilidad emocional, con sensación de abandono, sensación de vacío crónico, por ejemplo, consumo de drogas, o sea, en definitiva, probablemente, si ustedes miran su contexto educativo, yo les aseguro que más de algún estudiante está con eso. ¿Ya? Y en los libros antaño, yo me acuerdo cuando estudié psicología hace hartos años, uno le preguntaba a los profes, profe, los trastornos de personalidad, oye, y los profes te decían, no, es como un fenómeno gringo, te decían, así como diciéndote que esto no existía en Chile. Y en la actualidad, miren lo que estamos viendo, un 2,4%, y eso yo creo que va a ir avanzando drásticamente. ¿Ya? Entonces, en algún momento, antes de pandemia, se estableció que el 13% de niños y niñas y adolescentes estaban con un problema de salud mental, ¿ya? Y miren este dato que es bastante actualizado, que cerca, yo he visto datos que dicen que el 49, el 50, 55%, dependiendo del país, lamentablemente los niños y niñas y adolescentes que requieren atención en salud mental no la reciben. ¿Ya? Y no la reciben porque el sistema está colapsado, no la reciben, de hecho probablemente ustedes que trabajan en colegio, ustedes derivan o no, ustedes dicen ya, derivémoslo, ¿y dónde queda el niño? ¿Dónde queda el niño? ¿Ya? Nadie se hace cargo finalmente, ¿ya? O sea, pucha, están colapsados, po, ¿ya? Entonces, efectivamente tenemos un complejo escenario en donde lamentablemente, probablemente los profesores están pagando ahí eh, harto finalmente, por lo tanto tenemos que, a mi juicio, dar mayores apoyos, mayores herramientas. Miren este artículo interesante que dice que el 54% de los niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, que requieren atención psiquiátrica y psicológica pronto no la reciben. ¿Ya? O sea, no la están recibiendo. Este es un metaanálisis, por si acaso los metaanálisis son, o sea, las revisiones sistemáticas con metaanálisis siempre son como buenos torpedos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que alguien ya leyó, alguien ya resumió la información. ¿Ya? Y este es un metaanálisis que se hizo a nivel mundial. O sea, el 54% en promedio, lamentablemente, no está pudiendo acceder a la salud mental. Y esto es lo que nosotros estamos viendo, pues, casos súper complicados. eh, Obviamente profesores siendo agredidos, ojo, profesores siendo agredidos por compañeros de trabajo, profesores agredidos por alumnos, por apoderados, por directores, o sea, estamos en un tema, alumnos golpeándose entre sí mismos, alumnos robándose entre ellos mismos, asaltándose, entonces estamos con un problema bien, bien, bien complejo, ¿ya? Entonces, como les decía, las prevalencias prepandemia a nivel como nacional no eran tan complejas, ¿ya? O sea, sí, igual eran complejas, pero yo siento que el desborde que tenemos en la actualidad, a mi juicio, está siendo bien histórico, ¿ya? Y miren, durante la pandemia aumentó un 28%, 25%, 44% y 48%. Miren cómo aumentó los problemas de prevalencia de salud mental, o sea, terrible, ¿ya? Y post pandemia, miren lo que estamos viendo. 40%, 36%, 25%, o sea, son indicadores tremendos, ¿ya? Y yo creo que aquí hay un tema fundamental porque nosotros somos los adultos, nosotros estamos frente a esta situación y no nos estamos haciendo cargo. Yo creo que como adultos estamos siendo tremendamente negligentes porque todas los indicadores nos están diciendo que esto está súper, súper
Mal. Ahora bien, yo les voy a mostrar algunos datos de Chile, pero esto probablemente es lo mismo que aparece en el resto de Latinoamérica, ¿ya? De hecho, tal como les decía, tenemos graves problemas y ustedes saben que la televisión obviamente aquí ensalza esta historia. Esta fue terrible, por ejemplo, estos estudiantes de 16 años que se dispararon en el patio del liceo, o sea, imagínense lo dramático de la situación, o sea, el estrés postraumático que genera para una comunidad, o sea, un trauma complejo que deben estar experienciando los niños, por ejemplo, que viven en sectores más desposeídos, en donde ustedes probablemente saben, como buenos profesores, que la droga de pronto ha tomado el control de muchas áreas, entonces es complejo. ¿Ya? El tema es que hay una paradoja ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor, si uno observa a estos niños, a veces el único ente positivo que tienen en su vida es el colegio. ¿Ya? La única persona que le dice algo bonito o algo correcto o algo con respeto es el profesor de su colegio. ¿Ya? En su casa, eh, probablemente si ustedes conocen historias complejas como las que yo he conocido, los dos papás son, por ejemplo, con pasta base, por ejemplo, son adictos a la pasta base. ¿Ya? La abuela trafica y este chico va al colegio, ¿ya? Tratando de ser alguien, pero uno tratando de ayudarlo por todos lados para que pueda salir adelante, porque en estricto rigor uno sabe que la delgada línea entre que este niño siga el bien y se vaya por el mal es extrema, o sea, es compleja, ¿ya? Entonces, en Chile igual, de alguna otra forma, los noticiarios nos decían, oye, ¿sabéis que Chile es el campeón mundial en depresión infantil? Y es cierto, lamentablemente, ¿ya? Y hemos estado, como les decía anteriormente, viendo descompensaciones cada vez en niños más pequeños, como les decían, niños depresivos, eso antes uno no lo veía, niños con crisis de pánico, eso uno honestamente no lo veía, uno decía, mira, generalmente los trastornos psicológicos, por ejemplo, por así decirlo, explotan en la adolescencia, pero ahora uno lo está viendo de verdad en niños de 10, 11 años, niños que se comen las uñas full. O sea, niños de 11, 12 años que están fumando como en extremo, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, niños con uso de marihuana, muy, muy, muy importante. Niños, de hecho, les voy a mostrar un estudio, niños con uso de antidepresivo y ansiolítico a los 12 años. ¿Ya? Entonces, estamos de verdad en una crisis tremenda. Nosotros hicimos un estudio donde vimos prevalencia, esto fue en universitarios chilenos, fue en estudiantes de educación superior, pero igual adolescentes. Nosotros identificamos que el 63% estaba con síntomas depresivos, el 69% estaba con síntomas de ansiedad y el 57% con estrés. Miren, el 27%, casi el 30% con consumo problemático de alcohol y el 14,9% con consumo inadecuado de marihuana. Y un 20% de la población, de esta población, consumía antidepresivos y ansiolíticos, solamente que el 10% consumía con medicamentos y el otro 10% lo consumía porque alguien le había dicho que era bueno para él. ¿Ya? Entonces identificamos algunas variables complejas. Pareciera ser que ser mujer, pertenecer a la adolescencia, pertenecer a las minorías sexuales, ojo, fumar marihuana, eh, el consumo de medicamentos, por ejemplo, y la dedicación exclusiva a los estudios pareciera ser factores de riesgo para, por ejemplo, tener una peor salud mental en Chile. ¿Ya? También, ojo, si vemos otros estudios, también aparece lo mismo. Todos los estudios, miren, aparecen que han habido un aumento. Este es un estudio bien interesante que lo hizo la Alejandra Cosquequio Urizar de la Universidad de Tarapacá. Y esta chica, por ejemplo, identificó finalmente que existieron o existen variaciones. ¿Ya? Entre las mediciones del 2018 al 2021. ¿Ya? Entonces, hay aumento en la depresión, en la ansiedad y en la ansiedad social en este estudio, bien concreto, ojo, bien, bien concreto. O sea, nadie puede negar estos resultados. ¿Ya? Y este es un estudio que está ya por aparecer, que está también es nuestro. Y miren lo que nosotros encontramos. Miren, este fue un estudio de niños, niñas y adolescentes, ojo, escolares. ¿Ya? Y aquí nosotros encontramos, miren, que los niños y adolescentes chilenos presentan 60% de depresión, 63% de ansiedad y el 50% está estresado de manera crónica.
¿ya? Yo les aseguro, aquí lamento esta predicción, pero yo les aseguro que el trastorno del futuro, lamentablemente, en Chile va a dejar de ser la depresión, va a ser la ansiedad, claramente. Todas las mediciones actuales están apareciendo con un tremendo prevalencia de la ansiedad, ¿ya? ¿Y qué encontramos nosotros? Miren, que el género, ser mujer, aumenta significativamente la probabilidad de depresión, ansiedad y estrés. ¿Ya? La ubicación, miren, aquello, no sé si hay alguien de Coquimbo acá, ¿ya? Ser de Coquimbo disminuye la probabilidad de depresión. Miren, ¿qué pasó en Coquimbo? ¿Qué pasa en Coquimbo? ¿Ya? Y ser de Viña también disminuye la probabilidad de estrés. Coquimbo y Viña también en salud mental. Tener celulares, por ejemplo, miren este dato. ¿Se acuerdan que han estado toda esta cuestión de em, es- todas estas cosas que han estado la discrepancia, si es que es bueno prohibir o no prohibir el celular? Bueno, aquí hay un estudio, ¿ya? Que refiere que tener celular aumenta la probabilidad de padecer depresión, ansiedad y estrés. ¿Ya? O sea, los niños que tenían celular tienen mayores probabilidades de tener ansiedad, depresión y estrés. ¿Ya? También miren este otro, como les decía anteriormente, los problemas para dormir. Aumenta la probabilidad para tener problemas de dormir. Las rumiaciones, por ejemplo, también aumentan la probabilidad de tener depresión, ansiedad y estrés. La baja autoestima también. Y hay un factor protector, miren, creer en Dios. ¿Ya? Un factor protector interesante ahí. Aquellos niños y niñas y adolescentes que creían en Dios o creen en Dios, ¿ya? Tienen mejor salud mental que aquellos que no. ¿Ya? Y los niños de 12 años, esa es una población muy compleja, es la que nos arrojó que tiene la peor salud mental de todos. ¿Ya? Nosotros hicimos un estudio en donde habían niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años. ¿Ya? O sea, hicimos desde séptimo básico hasta cuarto medio. Y el uso de redes sociales, pasar mucho en las redes sociales aumenta la probabilidad de estrés. ¿Ya? Entonces, este es un estudio concreto, ¿ya? A nosotros no nos paga nadie, por si acaso. Bueno, sí nos paga nuestra universidad, pero en estricto rigor nosotros no tenemos ningún tema político ni nada por el estilo. Esta es la realidad, honestamente, ¿ya? Y nosotros donde podemos ir a conversar, la vamos, porque es importante que quizás las personas que están encargadas de hacer las políticas públicas son las que tienen que mirar estos resultados, ¿ya? Y en los profesores, chiquillos, pucha, también malísimo, po. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ya? O sea, miren, trastorno de ansiedad generalizada, o sea, tenemos profesores con problemas graves de salud mental, ojo. Y eso no solamente afecta a nuestro profesor, sino que afecta obviamente a todos los niños y niñas que conviven con ese profesor a diario. No estoy diciendo, ojo, que esto sea algo que el profesor quiera hacer a propósito, no, es que simplemente a veces no se están tomando los debidos resguardos posibles, ¿ya? Por ejemplo, el burnout está en el 50%, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, miren qué increíble, o sea, 29% de los profesores está con estrés postraumático y depresión, entre el 32 y el 67% de profesores está con depresión. ¿Ya? También una revisión sistemática que nos dice hoy, ¿sabéis que a nivel mundial tenemos la embarrada? ¿Ya? Y este es un estudio nuestro también, que se los muestro, que está por ser publicado también, que habla del agotamiento emocional en profesores y nosotros logramos identificar que el 46% de los profesores está con agotamiento emocional. ¿Ya? Y eso es gravísimo, porque el agotamiento emocional genera varios problemas, como el aplanamiento emocional. Entonces, si yo estoy agotado emocionalmente, me aplano emocionalmente, por lo tanto las cosas me dejan de importar. ¿Ya? Entonces, yo tengo una hipótesis que ahí la voy a tratar de probar con algunas mediciones que vamos a hacer ahora, que yo creo que uno de los factores que afectan más la deserción de nuestros profesores del sistema educativo es el agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque los profesores no están preparados para la realidad. De verdad, no están preparados para la realidad. O sea, en la universidad les enseñan una realidad que no es. Porque el profesor cuando llega al colegio tiene que ser profesor, educador, tiene que ser psicólogo, trabajador social, enfermero, papá, mamá, abogado. O sea, es una cuestión pero impresionante. ¿Ya? Por lo tanto, esa exigencia o sobreexigencia agota emocionalmente. Porque yo les aseguro que no existe ningún profesor en el mundo que estudie pedagogía eh, sin vocación. Yo creo que la vocación es lo que moviliza tremendamente a los profesores. Sin embargo, esa vocación se va agotando, porque esa vocación, eh, si no es reforzada,
efectivamente las personas nos vamos desesperanzando. ¿Sí? Entonces las personas, claro, efectivamente los profesores caen en desesperanza aprendida, y eso los angustia y los lleva a graves problemas de salud mental, que es un poco lo que estamos revisando, ¿ya? También aquí les dejo otro estudio, porque igual voy a adelantarme un poquito, porque la idea es llegar a un poquito de las formas de estrategias de intervención, pero también nos dice que efectivamente la salud mental de los profesores, este también un estudio chileno, se los traigo aquí, lo pueden bajar también ustedes, colocan esto mismo que les puse acá y van directo a ese artículo, ¿ya? Entonces hay problemas de salud mental, hay problemas de salud física, ojo, hay consumo de sustancia entre los profesores, ya hay consumo de alcohol, o sea, evidentemente tenemos un grave problema ahí, ¿ya? Y miren lo que nos decía la Protecting Young Mental Health del 2021, nos decía varias cosas, varias recomendaciones que nos decían, ¿ya? Eh, si usted me ayuda en el chat, eh, responda a estas preguntas. Miren. La primera que nos dijo la Protecting Young Mental Health 2021 era, primero, es necesario reconocer que la salud mental es una parte esencial de la salud en general. Eso lo hemos hecho en Chile, ¿creen ustedes? ¿Ya? Yo creo que hemos avanzado, sí, o sea, no voy a desconocer eso, ojo, ¿ya? Pero pareciera ser que nos falta más, ¿verdad? Segundo punto, lo que nos decían estos chiquillos muy inteligentes de la Protecting Young Mental Health del 2021, nos decía, empoderar a los jóvenes y sus familias para que reconozcan y manejen y aprendan de las emociones difíciles. ¿Lo hemos hecho en Chile? Mm. Garantizar que todos los niños tengan acceso a la atención de salud mental de alta calidad, asequible y culturalmente competente. ¿Lo hemos hecho? Mm. Abordar las barreras económicas y sociales que contribuyen a la mala salud mental de los jóvenes, las familias y los cuidadores. ¿Ya? Tampoco. Aumentar la recopilación de datos y investigación oportunos para determinar y responder a las necesidades de la salud mental de los jóvenes más rápidamente. ¿Ya? No sé, nunca me han llamado de ningún ministerio para ver estos artículos que hemos publicado, y hemos publicado harto. ¿Ya? Apoyar la salud mental de los niños y jóvenes en entornos educativos, comunitarios y de cuidado infantil y expandir y apoyar la fuerza laboral, educativa y de la primera infancia. ¿Lo hemos hecho? Parece que estamos bien en varias, ¿verdad? Y es aquí donde entra el concepto, el constructo de educación socioemocional. ¿Ya? Yo creo que finalmente la educación socioemocional puede ser un elemento central, ¿ya? Y siendo mi humilde opinión, les pongo aquí súper claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué estrategias creo yo que deberíamos hacer para mejorar todos estos indicadores? Varias, po, ¿ya? Tenemos que aplicar estrategias de prevención, estrategias de detención temprana, estrategia de tratamiento, estrategia de apoyo continuo, intervención en crisis, ojo, participación comunitaria, políticas públicas, tecnología y herramientas digitales. O sea, todas esas cosas tenemos que mejorarlas, ¿ya? Probablemente dentro de las más importantes para mí está la educación socioemocional, claramente. ¿Ya? Pero no solamente, y ahí hay que avanzar harto, ojo, yo creo, porque muchas veces los programas de educación socioemocional se quedan en la detección de la emoción, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la emoción? ¿Ya? A los niños chicos se les enseña a detectar súper bien la emoción, ¿ya? Pero ¿qué hacemos con la emoción? Las emociones son buenas, ojo, no existe ninguna emoción mala, ¿ya? Las emociones simplemente son. ¿Ya? El tema es que hay emociones que están como satanizadas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la ansiedad, ¿ya? De hecho, no sé si vieron esa película Intensamente, ¿ya? Así como la actriz principal era la ansiedad, ¿ya? Pucha, la tristeza, po. La tristeza también está demonizada, ¿ya? Pero la tristeza tiene su función, ¿ya? La angustia tiene su función. ¿Ya? En estricto rigor, aquí voy, que sí, está bien enseñarle a los niños y adolescentes a identificar sus emociones, pero más importante aún, o igualmente importante, es qué hacer con esa emoción, cómo canalizarla correctamente. ¿Ya? Porque no te insisto, no está mal tener ansiedad, no está mal estar enojado, ojo. La cosa es cómo yo canalizo esa emoción. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿ya? Entonces, la educación socioemocional es prevención, ¿ya? La promoción de habilidades de vida saludable, ya más ejercicio físico, chiquillos, es muy importante el ejercicio físico, pero no hay ninguno, de verdad, no hay ninguna estrategia que tenga más beneficios que el ejercicio físico. O sea, si usted en su colegio puede promover más aún acciones de educación física o actividad física, siempre va a sumar, ¿ya? Entonces, y también en apoyo en los entornos, ¿ya? Después la detección temprana, yo creo que hay que hacer evaluaciones regulares,
a mi juicio, ya no hay que tener miedo a la medición, ¿ya? Porque la medición nos va a ayudar a poder pegarle mejor el palo al gato, o sea, poder apuntar mejor a mi estrategia, capacitar a los profesores, a los padres también, involucrar a los padres. Probablemente a ustedes les pasa, y un poco cuando yo hago asesoría en los colegios, claramente también la primera cosa que siempre refieren los profesores es que, pucha, que estamos solos, po. Porque los papás no vienen a clase, o sea, no vienen a las reuniones, los papás no les interesan, les mandamos comunicaciones. Entonces, claro, necesitamos la familia, ¿ya? Y hay otro tipo de tratamientos que son importantes, o sea, por ejemplo, hay terapias o estrategias que tienen evidencia científica, como la terapia cognitivo-conductual, la dialéctica conductual, la terapia aceptación-compromiso, que todas esas estrategias nacieron en la psicología clínica, ojo, pero en la actualidad se están aplicando al contexto educativo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una serie de programas basados en terapia aceptación-compromiso, en estrategias de aceptación-compromiso, ¿ya? Que, por cierto, en la actualidad es una de las estrategias más importantes de tratamiento de cualquier patología psicológica. De hecho, una última revisión sistemática con metaanálisis puso a la terapia aceptación compromiso como la mejor forma de tratamiento de depresión, ansiedad y otras patologías más. ¿Ya? Y, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, hay bastante experiencia en Estados Unidos también de cómo las estrategias que diseñó Marshall Linehan la están llevando, por ejemplo, a el contexto educativo y está dando muchos resultados, porque probablemente usted se da cuenta que los niños y niñas están desregularizados emocionalmente, están complicados emocionalmente y no se pueden controlar. Y este tipo de estrategia efectivamente los ayuda a tener un mayor empoderamiento. Y así sucesivamente hay una serie de elementos que probablemente tenemos que ir mejorando. Voy a saltarme un poquito porque de nuevo insisto, quiero llegar a lo que quiero llegar y me quedan solamente 20 minutos. ¿Ya? Ahora bien, entonces, ¿de qué forma tenemos que ver la salud mental? O así mismo también yo la veo de esta forma. ¿Y cómo fomentar finalmente este bienestar escolar? ¿Ya? Van a existir, ojo, el nivel uno, el nivel 2 y el nivel 3. ¿Ya? En el nivel uno están todos los programas universales. Aquí está la educación socioemocional. ¿Ya? Y la educación socioemocional se brinda a todos y todas las estudiantes. ¿Ya? Y son programas que son proactivos y preventivos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estaría la educación socioemocional. Después, en el nivel 2, ojo, están los programas seleccionados o dirigidos específicamente a ciertas personas. ¿Ya? Entonces, esto está dirigido a estudiantes que tienen o pueden tener factores de riesgo, ¿ya? Y que obviamente tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si yo, vamos, no, Albert, disculpen, ¿ya? Em, si yo veo este estudio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, inmediatamente yo veo que en Chile tenemos este problema. Parecería ser que nuestra estrategia tiene que seguir apuntando al género femenino, por ejemplo. Tenemos que a lo mejor hacer estrategias de prevención del uso del celular responsable. Tenemos que hacer a lo mejor estrategias de higiene del sueño. Por ejemplo, tenemos que hacer estrategias de mindfulness, por ejemplo, mejorar la autoestima. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, tienen todos los factores de riesgo. O sea, un niño o niña o adolescente con alguna de estas condiciones pudiera ser una bomba de tiempo en términos de salud mental. Entonces, lo importante sería llegar antes, ¿ya? Y en el nivel 3 ya están obviamente los programas de intervención en chicos o chicas o estudiantes que ya muestran problemas de salud mental, ¿ya? O muestran problemas emocionales, ¿ya? Yo sé, y esto doy fe que de aquello, que yo identifico la importancia finalmente de todos los profesionales que trabajan en los colegios, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, profesores, psicopedagogos, ¿ya? Eh, Sin embargo, yo creo que hay un elemento central ahí, ¿ya? Que claramente se le responsabiliza muchas veces a los colegios, primero de la educación, se le responsabiliza a los colegios, segundo de la salud mental, se le responsabiliza a los colegios, o sea, a los colegios se les responsabiliza de todo. ¿Ya? Sin embargo, aquí pareciera ser que hay un problema sistémico tremendo, muy, muy grande, muy grave inclusive, ¿ya? Porque lamentablemente nuestros niños están cada vez más solos, nadie toma la pelota,
¿ya? Si yo fuera presidente, jamás lo voy a hacer, pero si fuera, y si ustedes votan por mí, hay 600 personas aquí, 655 personas, wow, hartas personas. Lo malo es que las que llegaron recién no les llegó el libro, ¿ya? El libro que mandé, que estaban todos extasiados con el libro, ya, después se los mando de nuevo, ¿ya? Em, Chuta, yo creo que el dinero tenemos que ponerlo en educación, claramente, ¿ya? Porque en el dinero, disculpen, en la educación, si nosotros de verdad apostamos por cosas a largo plazo, vamos a tener mejores resultados. ¿Ya? Si nosotros potenciamos la educación de verdad, vamos a mejorar la salud mental, la salud física, vamos a mejorar todo. ¿Ya? Porque en estricto rigor es ahí donde efectivamente tenemos que colocar, obviamente, los recursos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos finalmente de educación socioemocional y obviamente del bienestar en el contexto educativo, tenemos que entender un poquito de que la educación emocional o socioemocional es mucho más grande, en definitiva, que hablar solamente de emociones. Y yo creo que el término inglés de educación socioemocional me parece inclusive más correcto que cómo nosotros hablamos de educación emocional. ¿Ya? Porque en inglés se llama Social Emotional Learning. ¿Ya? De hecho, probablemente si usted chileniza el término y usted va a buscarlo, oye, yo quiero leer un artículo de Emotional Education en inglés, eso no existe, ¿ya? Lo que existe es Social Emotional Learning. Y hay una recomendación nomás, una humilde recomendación, ve a esta página que es Casel, ¿ya? Casel.org, si no me equivoco. Es una página muy buena, se los recomiendo porque tiene mucho material didáctico, mucho material de lo que se está haciendo y Casel probablemente es o son los que más saben de educación socioemocional en el mundo, ¿ya? Llevan desde el 95 haciendo acciones de educación socioemocional en diversos contextos, entonces obviamente de ellos hay que mirarlos harto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la educación socioemocional, y así como lo establece Cassell, para mí es fundamental. Yo creo que la educación socioemocional no es solamente para niños, ¿ya? Sino que es para todo el mundo. Miren este ejemplo que les quiero mostrar. Déjenme ver si estoy compartiendo con sonido. Sí, estoy compartiendo con sonido. Miren este ejemplo. No sé si lo vieron. Esto fue en la Santiago 2023 o 2024, ya no me acuerdo. em, Donde este chico, Manuel Silva, chileno, ¿ya? Entrenó 4 años y, pucha, se cayó. ¿Ya? Se cayó, estuvo 4 años todos los días patinando para llegar a este momento. Todos los, todos los medios decían, no, este es el oro de Chile asegurado y entonces había una expectativa tremenda. Eh, y se cayó. O sea, dicen que lo votaron, ya, pero no entremos en polémica, ¿ya? Pero miren lo que dijo él, miren qué interesante. Terminarla, pero acá gritaron con harto aliento tu nombre. No, en ese momento cuando estaba en el suelo, lo primero que hice fue sentir mi cuerpo, a ver si había alguna lesión, alguna fractura. No, me dio rabia, empecé con impotencia, me empezaron a dar ganas de sacarme el casco y tirarlo lejos, actitud antideportiva. Pude canalizar todo eso y seguir adelante, que es lo importante. Estuvimos conversando con él igual, ¿qué es lo que te dijo? ¿Te pidió disculpas? No, me fue a pedir disculpas, me dijo que las emociones, la adrenalina, la velocidad, el patín carrera es así. Nada, son roces. Claramente hay un disgusto mío, pero son cosas que pasan y yo trato de no enfocarme en eso. Agustín acá también te está viendo. Sí, por eso mismo, o sea, yo no... Es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo, el ejemplo que le quiero dar a todas las personas. En ese tipo de situaciones donde uno sale más a flote y gracias a esas mismas situaciones son lo que yo lo que yo estoy haciendo ahora, campeón mundial, campeón panamericano y nada. Miren el nivel de inteligencia emocional que tiene este sujeto, ¿ya? O sea, 4 años entrenando para esa carrera, lo votan, probablemente otro hubiese hecho todo lo que él pensó hacer, pero no hizo, ¿ya? Miren interesante cómo respira él, importante, la respiración es muy, muy importante para la autorregulación. De hecho, hay un autor muy interesante por ahí que dice, si, un doctor muy reconocido que dice que si yo pudiera simplemente eh, darles una recomendación a mis pacientes y me dijeran, la única recomendación que tú puedes darle a un paciente, ninguna más, sería aprendan a respirar.
¿ya? Porque de verdad, la respiración regula muchos, muchos procesos desde físico, fisiológico hasta psicológico, ¿ya? Entonces la salud mental y el bienestar en general es tremendamente importante, y no solamente se reduce obviamente a niños y adolescentes, sino que se reduce a nuestra población en general, ¿ya? Y muchas veces, ojo, nuestros niños y niñas y adolescentes de verdad están enfrentando una serie de desafíos tremendos, y la educación socioemocional puede ayudarlos a respaldarlos. Entonces, cuando nosotros vemos qué puede hacer finalmente la educación socioemocional por nuestros niños, demasiadas cosas, ¿ya? Puede ayudarlos al autoconocimiento emocional, ayudarlos a regularse emocionalmente, a generar habilidades sociales, a ser niños y niñas mucho más resilientes, y va a mejorar el rendimiento académico, ojo. ¿Ya? Usted, si apuesta por la educación socioemocional, yo les aseguro que el rendimiento va a avanzar. O sea, toda la documentación, toda la evidencia científica dice que es así. ¿Ya? Porque claro, no sé si usted ha visto, por ejemplo, los programas de cada uno de los colegios, siempre dicen, mira, nosotros vamos a formar a un estudiante integral, por ejemplo. ¿Ya? O nosotros formamos a personas, ¿cachai? O sea, están las declaraciones, ¿verdad?, de las misiones de los colegios. Sin embargo, yo no veo tanto eso. Yo creo que hay una preocupación extrema lo académico, ojo, que no está mal, ojo, eso tampoco. Sin embargo, yo creo que la educación tiene que ser un poquito más nivelada, o un poquito más complementada, ¿ya? ¿Qué puede ser por los profesores también, ¿no? Mucho autoconocimiento emocional, mucho autocuidado, importante los profesores que se tienen que autocuidar, ya genera muchas relaciones más positivas, ayuda a los profesores a manejar mejor el conflicto y los ayuda a ser más resilientes. O sea, no hay nada más triste escuchar a un profesor dando cuenta de una experiencia en donde un niño o niña o adolescente que él quería, educaba y todo lo demás, le faltó respeto. ¿Ven? O sea, la angustia es tremenda, de verdad. O sea, los profesores quedan con rumiaciones acerca de eso y hay que ayudarlo. Hay mucha estrategia en la actualidad, por ejemplo, hay una estrategia que partió en el ámbito de la salud que se llama debriefing, ¿ya? Que en la actualidad, en otros países, acá en Chile todavía no he visto experiencias de esto, pero que en otros países se está aplicando. El debriefing significa un poco que cuando existe una situación de riesgo o una situación finalmente estresante, angustiante, que vive un miembro de la comunidad, un profesor, por ejemplo, al final de la jornada se juntan todos. ¿Ya? Se juntan todos a apoyarlo, a conversar con él. Esto es muy importante muchas veces para los profesores más jóvenes, porque de verdad a veces se sienten mal, se sienten que tuvieron mal manejo, y a veces simplemente con hablar, con botar para afuera la situación estresante, angustiante, ya es súper terapéutico, y eso también ayuda a de pronto a saber que, pucha, que a todos nos ha pasado algo así, que algo que de verdad va a pasar, por ejemplo, que no hay que ser tan autoexigente con uno mismo, ¿ya? Entonces, obviamente, la educación socioemocional nos va a ayudar en pleno, en la autoconciencia emocional, ayudar a la regulación. Vamos a tener niños y niñas mucho más empáticos, muchos niños con mayor capacidad de resolver conflictos, por ejemplo, ¿ya? Mejor autoestima, por ejemplo, vamos a reducir el estrés, ¿ya? Mejorar el rendimiento académico y vamos a prevenir problemas de conducta. Eso es muy importante. ¿Ya? Porque de verdad, la educación socioemocional, como trabaja desde la prevención, efectivamente va a dar estas estrategias, estas normas, a veces, estos lineamientos, por ejemplo, para poder sobrellevar mejor los conflictos. ¿Ya? Ahora bien, existen muchos programas de educación socioemocional en el mundo, eso es muy importante. ¿Ya? Pero la mayoría se concentran en los países desarrollados. ¿Ya? O sea, yo digo, pucha, si los países desarrollados ya apostaron por esto, ¿por qué nosotros no? ¿Ya? Entonces, en Chile hay una escasa evidencia, de verdad, hay muy escasa evidencia de lo que es la educación socioemocional, o CEL, como le dicen los ingleses, y por eso efectivamente tenemos que avanzar. ¿Cuál es la razón? Yo creo que la razón tiene que ver un poco con temas culturales aún. Todavía estamos muy centrados en que las matemáticas son lo más importante del mundo, que la PAES lo define todo, por ejemplo, que el CIMSE, o sea, estamos centrados netamente en resultados muy, muy numéricos, ¿ya? Que ojo, no dejan de ser importantes, por cierto, pero yo probablemente cada vez que nosotros hablamos con un papá, o ustedes mismos, piensen ustedes, ¿qué quieren para su hijo? Yo cuando hacía terapia, em,
a adolescentes y papás de repente medio complicados, yo les preguntaba, oye, pucha, ¿pero qué querés tú para tu hijo? No, pucha, quiero que le vaya bien en el colegio. Ok, ya. ¿Y para qué querías eso? No, porque después puede entrar a una buena universidad. Ok, ¿y para qué quieres eso? Pucha, porque después yo quiero que tenga un buen nivel de vida. ¿Y para qué quería eso? ¿Ya? Para que, no sé, pues cuando salga a la universidad se compre un departamento. ¿Y para qué quería eso? Pucha, para que tenga un autito. ¿Ya? ¿Y para qué quería eso? Pucha, para que tenga una buena familia. ¿Y para qué quería eso? Es que para que sea feliz finalmente. O sea, todos llegamos a la misma respuesta. ¿Ya? Ahora bien, yo no sé, y ahí tenemos que ver, tenemos que sopesar finalmente. ¿Queremos que nuestro hijo sea feliz al final de su vida o ahora? Entonces, esa es una pregunta muy importante. O sea, y aquí siempre una pregunta que le hago a los papás cuando hago también en algunos talleres, le hago la pregunta que los deja a todos para el gato. Yo sé, igual es feo lo que hago, a veces no es tan feo. Me acuerdo una paciente una vez me dijo, ustedes los psicólogos, todos ustedes meten el dedo en la llaga, siempre. ¿Ya? Bueno, a veces puede ser. Pero yo la primera pregunta que le hago a los papás es, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que tu hijo te recuerden? Es una pregunta muy importante. ¿Ya? Yo quiero que mi hija me recuerden como un papá empático, que me recuerden como un papá cariñoso, receptivo, así yo quiero. Y por lo mismo actúo en coherencia, así me comporto. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, eh, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. ¿Ya? Obviamente, construir programas CEL son, a mi juicio, tienen que estar bien, bien adaptados a la cultura organizacional del colegio, ojo, ¿ya? Tienen que ser transversales, por cierto, tienen que siempre tener un diseño pre-post-test, siempre hay que medir lo que hacemos, porque en estricto rigor, hacer un taller de autoestima no es educación socioemocional, por si acaso, ¿ya? No, probablemente puede ser una acción, ojo, pero no es educación socioemocional. Y obviamente hay que medir, porque a veces puede ser que algo que yo crea que estoy afectando, a lo mejor no lo estoy afectando. Entonces estoy siendo poco efectivo con los pocos recursos que a veces tenemos en los colegios, ¿ya? Y hay varios programas de educación socioemocional a nivel mundial, el PAT, el RULE, el Second Step, el Competencies, el Mind Up, Positive Action Compass, el Care for Kids, están todos estos programas, ¿ya? El SEED, que también es re bueno, el 4R. Entonces, hay varios programas que son re buenos, ¿ya? Pero ojo, es importante que los mire y los adapte al contexto en donde usted está trabajando, ¿ya? En definitiva, van a haber distintas técnicas específicas, vamos a ver algunas, ¿ya? Está el mindfulness, ya que tiene mucha evidencia científica, técnicas de relajación y respiración, que de verdad que siempre suman, las técnicas de la terapia cognitiva conductual, está el entrenamiento de soluciones de problemas, la escritura expresiva, en la actualidad está entrando bien fuerte la escritura expresiva, las técnicas de autoconciencia, la práctica de gratitud, las técnicas de visualización que podemos usar, la visualización de soluciones, por ejemplo, actividad física y ejercicio y el entrenamiento en habilidades sociales y técnicas de asertividad. También hay otras más, no las agregué, está el mindset, por ejemplo, está el grit también, o sea, hay varias estrategias que están ahí como dando vuelta y que tienen alta evidencia científica, ¿ya? Ahora bien, las que yo destaco son estas, que son las que de verdad tienen mayor número de artículos, mayor número de comprobación empírica, ¿ya? Y está obviamente el mindfulness y la atención plena, ¿ya? Hay programas de educación socioemocional que están netamente centrados en esto, ¿ya? Como el Mind Up, por ejemplo, que es súper interesante, ¿ya? Están las estrategias de intervenciones, por ejemplo, cognitivas conductuales, por ejemplo, también hay programas específicos de esta línea, por ejemplo, está el programa Friends for Life, por ejemplo, y también hay otras estrategias nuevas, y esto por eso quiero traerlas para acá, para que usted le explique el bichito, que está centrada en terapias basadas en aceptación-compromiso, ya que son talleres y sesiones grupales que se enseñan habilidades de aceptación-compromiso, que son interesantísimas, ¿ya? Vamos a tener varios programas de resiliencia también y las intervenciones socioemocionales en CEL, ¿ya? Que están muy ligados a los programas que ha establecido CACEL, ¿ya? Y para profesores, básicamente lo mismo. También hay entrenamiento en mindfulness. De hecho, hay un artículo interesantísimo por ahí, queridos colegas, que miren, que hicieron una intervención en varios colegios en Estados Unidos,
que esta intervención duró 3 meses, simplemente 3 meses, imagínense. 3 meses, todos los días los profesores a las 8 de la mañana, antes de entrar a su jornada, tenían una sesión de mindfulness de entre 5 a 10 minutos. Y eso generó de verdad un cambio tremendo. O sea, primero mejoró las relaciones laborales. Segundo, mejoró la percepción de los profesores hacia los estudiantes. Tercero, los estudiantes mejoraron sus calificaciones. Cuarto, el clima laboral se fue para arriba. O sea, en definitiva, algo tan simple puede hacer la gran diferencia. Hay estrategias también de DBT, de CBT, disculpen, también para profesores. También la estrategia de aceptación compromiso con profesores está muy, muy interesante. El apoyo de mentoría entre pares, este mismo que les decía, el debriefing es relevante, y el desarrollo también de ciertas habilidades socioemocionales, ¿ya? En mindfulness y la atención plena, yo debo reconocer esto, no se enojen conmigo, que al principio dije, no, esta cuestión debe ser media chanta el mindfulness. No les voy a mentir, ¿ya? Y chuta, y después me di cuenta, no, pues, no, o sea, empecé a identificar que había mucha evidencia científica, se estaba publicando mucho, oye, esto sirve, mira, mira los resultados que tiene. Y yo dije, ya, le voy a dar una oportunidad. ¿Ya? Entonces me empecé a entrenar en mindfulness, empecé a hacer yo mindfulness, y de verdad que mi vida me ha cambiado tremendamente. ¿Ya? Porque el mindfulness es estar en el aquí y en el ahora de manera presente, de manera consciente, porque el ser humano siempre está pensando en los errores que tuvo, en lo que no hizo, y también el ser humano siempre está pensando en lo que tiene que hacer, en lo que le falta, en la angustia, en la ansiedad, y tener estos minutos al día de conciencia plena son muy importantes. Ya, de verdad, yo se los recomiendo absolutamente. Y es tan simple el mindfulness, que es centrarse, estar tranquilo con uno mismo y empezar a concentrarse en la respiración. Y si tu mente empieza a divagar, vuelve a la respiración. Date esos 5 minutos. Date esos 5 minutos, 10 minutos de regalo. Yo te aseguro que te van a cambiar la vida. Te lo aseguro. ¿Bien? Entonces, el mindfulness o atención plena es la práctica que implica enfocar la conciencia en el momento presente de manera intencional y sin juzgar, ojo, y a veces aceptar un poco esta situación que nos pasa. ¿Bien? Se trata de ser plenamente consciente de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales y el ambiente que nos está rodeando. ¿Ya? La práctica, obviamente, de esto tiene sus raíces en el ámbito budista, ¿ya? Pero ojo, esto quiero decirles que hay mucha evidencia científica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una revisión sistemática que nos dice, miren, el mindfulness o estrategias de mindfulness, talleres de mindfulness, generaron mejoras en el rendimiento cognitivo, mejoraron el estrés, mejoraron la resiliencia, mejoraron los problemas emocionales, y obviamente mejoró significativamente eh, muchos indicadores distintos. Entonces, de verdad que déle una oportunidad. ¿Ya? Otra revisión sistemática, miren, ¿ya? También, miren, mindfulness basado, una intervención basada en mindfulness en adolescentes, por ejemplo. También mucha evidencia, o sea, se reportaron resultados muy importantes en razón, por ejemplo, de convivencia, en razón, por ejemplo, de conductas violentas, por ejemplo, y eso hizo efectivamente que el clima, obviamente, escolar fuera mucho mejor, ¿ya? Otro más, miren, ¿ya? O sea, si quieren podríamos estar toda la noche viendo evidencias de mindfulness, pero es importante, creo yo, que usted le dé una oportunidad. Ahora bien, el mindfulness, y esto es relevante, el mindfulness es una habilidad, por cierto. Al principio cuesta un poquito, pero una vez que uno ya lo tiene integrado, uno va tomando esta habilidad, y obviamente va mejorando todas um, to- la forma en que lo hace uno, po, ¿ya? Más evidencia, o sea, hay millones de evidencias, miren, con niños con trastorno de déficit atencional, con hiperactividad, personas con problemas de salud mental en general, con problemas de personas con salud física, o sea, tiene una evidencia tremenda, chiquillo, ¿ya? Por lo tanto, yo les invito a que le den una oportunidad al mindfulness, ¿ya? Las técnicas de respiración y relajación son prioritarias, a mi juicio, siempre hay que enseñar a respirar a las personas, de verdad hay que enseñar a respirar. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Respira, ¿ya? Se los voy a mandar al tiro porque me acordé. Se los voy a mandar al tiro de regalo para que después diga, "Ay, el profe recomienda libros y no los manda". Ay, déjenme buscarlo acá. El libro es muy, muy bueno, de verdad, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque en estricto rigor el libro este Respira, que no está hecho por psicólogos, pero sí está hecho por un periodista
que es seco en el ámbito de investigación, y este chiquillo hizo este libro. Ya, ahí me jodieron, lo mandaron antes. ¿Ya? Ahí José Cárdenas. ¿Ya? Entonces, finalmente, em, como les decía anteriormente, este libro es fantástico, de verdad que léanlo. En el último capítulo, si usted, pucha, no le gusta mucho leer, en el último capítulo, en el capítulo anexo, aparecen muchas técnicas de respiración. Usted encuentre la que a usted le sirve. ¿Ya? No todas las técnicas de relajación y respiración le sirven a todo el mundo, por cierto. ¿Ya? Y es un poco que hay que encontrar la que uno tiene. Hay varias, ojo, aquí vamos a ver algunas. ¿Ya? Están las técnicas de respiración, relajación. ¿Ya? Obviamente que esto va a mejorar la empatía, va a mejorar, por ejemplo, la habilidad, va a mejorar la promoción del bienestar en general en cualquier cultura. ¿Ya? Hay varias, miren, a mí me gustan algunas. La respiración diafragmática, que es súper simple. ¿Cómo se hace? Después esta diapo se las voy a dejar por si acaso. ¿Ya? Respira profundamente a través de la nariz, permitiéndote que tu abdomen se expanda completamente. Exhala lentamente por la boca o la nariz. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Después, la respiración 4-7-8, que es mi favorita. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Inhala por la nariz, contando hasta 4, y mantén la respiración durante 7 segundos y exhala completamente por la boca durante los 8 segundos. ¿Ya? Entonces yo los invito hay otras más, las cuadráticas, hay varias. ¿Ya? Yo les invito a explorar finalmente las técnicas de respiración que son bien interesantes. ¿Ya? Hay otras que son, por ejemplo, las técnicas de relajación muscular, que, por ejemplo, usted tiene que ir apretando los músculos y soltándolos, ¿ya? Y eso lo va haciendo al unísono con su respiración, y eso de verdad que ayuda tremendamente a la autorregulación, ¿ya? Hay una investigación el año pasado que se publicó en una revista que se llama Nature, que tiene como mucho prestigio, y decía algo como parecido a esto. Decía que las estrategias de relajación y respiración son un reseteo neuronal. O sea, darte estos 5 minutos, darte esos 10 minutos son tremendamente importantes, obviamente, para la salud mental y el bienestar en general. ¿Ya? La evidencia científica, millón. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les puse que el yoga, el tai chi también son estrategias que efectivamente se pueden utilizar y que ayudan muchas veces a las personas a la autorregulación. Y aquí les pongo un artículo interesantísimo de cómo estas estrategias de respiración se hacen dentro de los contextos educativos y de verdad ayudaron a mejorar el estrés, mejorar la salud mental, mejorar el rendimiento, entre otras cosas. ¿Ya? Em, Veamos qué es lo que es la respiración diafragmática. Brevemente, miren. Es súper simple, miren. Aquí les voy a dejar aquí donde aparece. Aquí está. Es súper simple, Siéntese miren. cómodamente en una silla. Los pies bien apoyados en el suelo, separados a la altura de las caderas. Y los brazos relajados con las manos encima de su tripa. Los hombros, el cuello y los brazos debe sentirlos sin tensión. No debe haber nada que le oprima el abdomen. Si es así, aflojará el cinturón o el pantalón. Coja aire por la nariz lentamente, intentando dirigirlo al abdomen y la zona baja de las costillas. El cuello, los hombros y la espalda deben mantenerse relajados y sin tensión. Súper simple. Esta es mi favorita. Les voy a dejar esta. Esta es mi favorita. Esta yo la uso. Personalmente la uso y también se la recomiendo. Esto yo lo uso generalmente en primer auxilio psicológico. Que si algunos de ustedes trabajan en colegio, probablemente este les va a ayudar mucho a controlar, por ejemplo, una crisis de pánico. ¿Ya? Y se controla muy rápidamente, por si acaso. ¿Ya? Y si usted es ansioso o ansiosa, por ejemplo, haga esto regularmente, ojalá 4 sesiones de esto diarias, y yo le aseguro que su vida le va a cambiar por completo. Miren, así de simple, miren, cómo es. Lo explica su propio autor, miren.
The famous 4-7-8 breath, the relaxing breath that I teach to all patients and doctors and students and friends, another yoga breathing technique. In this, you try to keep your tongue in the yogic position, touching the tip of the tongue to the ridge of tissue just behind your upper front teeth, like that, and try to keep it there the whole time. You breathe in quietly through your nose to a count of 4, and you hold your breath for a count of 7, and then blow air out forcefully through your mouth. Helps if you purse your lips out and you make a whoosh sound when you do that. So the exercise begins by letting all the air out through your mouth. Then you close your mouth, breathe in silently to a count of 4, hold your breath for a count of 7, out through your mouth audibly to a count of 8, and you will repeat this for 4 breath cycles. Looks like this. That's it. Eso es todo. Eso es todo. O sea, eso, hacerlo una vez al día, le va a traer tremendos beneficios. De nuevo, hay que hacerlo, ojo. Por eso es importante esto, ¿ya? Estrategias cognitivas conductuales, muy importantes también, ¿ya? Que están centradas en esta idea de que el problema no está en la situación, sino que en la interpretación de la situación. Entonces, nosotros muchas veces podemos ayudar a nuestros niños y niñas a identificar cuando están teniendo algunas distorsiones cognitivas, como nosotros le llamamos, ¿ya? Yo les voy a dar a un libro ahora también, así como palomita blanca, así. Les voy a mandar varios libros. Les voy a mandar varios libros. Aquí está. Algunos ya los mandé. Aquí está. Ahí se los mandé para que los tengan. Son libros muy importantes en mi juicio. Y ahí dentro de eso hay estrategias cognitivas conductuales que se pueden aplicar al contexto educativo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos finalmente de estrategias cognitivas conductuales dentro del contexto educativo, es obviamente elementos centrales de cómo los niños y niñas pueden cambiar el foco, por ejemplo, de atención. En vez de estar rumiando tanto, también pueden finalmente avanzar, obviamente, en ese proceso para obviamente poder soslayarlo, ¿ya? Ahora bien, la terapia cognitiva-conductual se basa en este enfoque que nosotros creemos que al cambiar pensamiento, obviamente esos pensamientos van a modificar emociones y eso y sucesivamente comportamiento, ¿ya? Hay muchas estrategias TCC que se pueden hacer grupales, muchas, ojo. Esto no es terapia, ojo, sino que ustedes pueden, y ahí les mando esos libritos, pueden hacer estrategias que estén basadas en esto, pero que están basadas en ciencia, no solamente en cosas que a lo mejor nos tincan, sino que también tienen que tener cierta evidencia. Entonces, por ejemplo, nosotros ayudamos a los estudiantes de pronto a que identifiquen cuando a lo mejor no están pensando correctamente y cómo ese pensamiento a lo mejor negativo los afecta emocionalmente y los afecta conductualmente. Ya con el hecho de identificar esa secuencia ya es súper terapéutico, porque nadie puede luchar contra aquello que no conoce. Yo se lo aseguro. ¿Ya? Si yo no sé cómo pienso, ¿cómo voy a poder luchar contra eso? Es imposible, ¿ya? Y hay distintas estrategias, ojo, hay muchas estrategias cognitivas conductuales que se están probando en el contexto educativo. La que más se ha probado es la reestructuración cognitiva. Todas las estrategias de entrenamiento en habilidades sociales, las estrategias de manejo del estrés, por ejemplo, que no solamente, ojo, se hacen con niños, sino que también se hacen con los profesores, ¿ya? Evidentemente la idea es identificar ciertos pensamientos, después desafiar esas creencias y después desarrollar nuevas habilidades, en términos muy simples, en honor al tiempo, ¿ya? Hay mucha evidencia, ojo, demasiada evidencia científica de que estas estrategias de verdad que ayudan a nuestros niños y niñas, ¿ya? Y no solamente a nuestros niños y niñas, sino que también a nuestros profesores, ¿ya? Y esta es interesantísima, que se llama Estrategias basadas en terapia, aceptación, compromiso, que para mí
probablemente es una de las mejores estrategias que existen en la actualidad, que también, ojo, es una estrategia cognitiva conductual, pero para aquellos que no conocen el paradigma, como un modelo de intervención mucho más avanzado en terapia cognitiva conductual, y esta va a trabajar con una serie de habilidades. Entonces, aquí lo que dice la tendencia de aceptación-compromiso es que el problema en las personas estaría en la inflexibilidad psicológica, en la rigidez psicológica. ¿Ya? Por lo tanto, lo que trata de hacer esta terapia o esta estrategia, más bien dicho, lo que intenta es que las personas sean mucho más flexibles psicológicamente. ¿Ya? Y en razón de eso hay 6 pasos importantes. Aprender a que las personas aprendamos a aceptar cierta experiencia interna, ¿ya? Ciertas sensaciones de pronto, que las personas logren este desapego de fusión cognitiva, por ejemplo. Esto ayuda un poco a entender que yo no soy mis pensamientos, sino que a veces todo el mundo piensa lesera. ¿Ya? También a trabajar harto con mindfulness, a verme, a ser yo como parte de un contexto mucho más amplio, ¿ya? Estar dentro de los valores personales, por ejemplo, y las acciones comprometidas. ¿Ya? Yo les acabo de mandar un libro que se aparece ahí que se llama De Hayes, ¿ya? Una mente liberada, se lo recomiendo no solamente a los colegas psicólogos que están aquí conectados, sino que a cualquier persona le recomiendo mucho ese libro, porque de verdad ayuda mucho, mucho a entender cómo muchas veces las formas en que nosotros pensamos, puchas, a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Ya? Y es un libro increíble, así que se los recomiendo ahí, se los mandé también. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, estas estrategias nosotros las podemos aplicar dentro del contexto educativo. Hay que hacerlo porque en estricto rigor, evidentemente nos van a generar, obviamente, buenos resultados. Y las prácticas de gratitud que me gustan mucho a mí, van a mejorar el bienestar en cualquier persona. ¿Ya? De verdad que van a mejorar la salud física, emocional, em, social, entre todas. Y hay varias estrategias, ojo, ¿ya? Por ejemplo, está el diario de gratitud, algo que yo siempre recomiendo, hágalo usted también, yo lo hago a diario, ojo, siempre antes de quedarme dormido, anoto en mi libretita 3 cosas buenas que me pasaron en el día. Entonces, a veces a las personas les cuesta identificar cosas buenas que les pasan en el día, pero yo les aseguro que a todos nosotros nos han pasado cosas buenas, ¿ya? En el día, todos nosotros. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, a veces recordarlo no es malo. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá, dado que ya me pasé, pero encantado si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, de responderlas. Y después el que gane el más mejor la beca ahí bueno, en el diplomado todas estas cosas las vamos a ahondar, obviamente. Discúlpenlo rápido, pero es que es tanto lo que hay que ver, hay tanta evidencia, honestamente, que falta siempre, siempre, siempre tiempo. Sí, el PPT se los voy a dejar, no sé dónde lo dejan después, me parece que, no sé, lo dejan como en la web, parece. ¿Ya? Pero bueno, eso, no sé si hay alguna duda, pregunta, observación. Queja no, porque Excelente, una vez dije, profesor. oye, si hay una queja y ahí, no, sí, porque no me gustó, chuta, mejor, quedémonos con lo bueno. Gratitud. Muchas gracias, profesor. Invito entonces a todo y a todo aquel que tenga alguna duda, levante la mano por el Zoom. Solamente una aclaración y perdón por ser tan majadero. Nombres reales en Zoom, por favor, para que puedan todos y todas participar por el sorteo del diplomado. Ya, voy con Natalia Vera, que tiene aquí su manito levantada. Gracias por la palabra, gracias por toda esta forma de compartir conocimiento y también los libros. Se agradece harto. Mi pregunta va orientada hacia la práctica psicológica, pero en el ámbito de la pedagogía. Yo soy docente, pero he trabajado muchos años en convivencia escolar y ahora estoy trabajando en educación sexual integral, entonces esta temática me interesa mucho para poder ir conectando los diferentes aspectos de la salud mental. Entonces, una cosa que yo he observado es que eh, cuando los ambientes están demasiado tensionados por problemáticas muy urgentes, por Mm. problemáticas muy densas,
Cuando llegamos con este tipo de estrategia, se nos mira como que estuviéramos llevando una receta, como esto no va a funcionar acá, porque en realidad los problemas Mm, son tan importantes que este tipo de estrategia como que quedaran pequeñas. Entonces, en mm, esos espacios más tensionados, como que cuesta, no digo que no vaya a dar resultado, pero cuesta introducir este tipo de enfoque, porque yo encuentro que es otro paradigma de salud mental, como viéndolo desde la perspectiva de cambiar patrones, ¿no? mentales nuestros. mm. Entonces, ¿cómo nos aconsejas poder introducir estas estrategias sin tener esa barrera o por lo menos trabajar esa barrera que se presenta en los espacios como más conflictivos? Mm. Chuta, es que en algunos contextos, con mucho respeto, Natalia, a veces pareciera que cuando hacemos esta estrategia es como que estamos tirando un vaso de agua a un incendio forestal. Porque claro, muchas veces hay ciertas prioridades, por ejemplo, no sé, tengo alumnos en el magíster que de pronto me dicen, pucha, yo no sé qué, ayer hubo una balacera en la esquina, ¿cachai? O sea, nosotros le enseñamos a nuestros alumnos a tirarse al suelo por si viene una bala, entonces, claro. Ahora bien, yo creo que siempre cuando hagamos una estrategia CEL, cualquiera que sea, lo primero que tenemos que hacer es convocar, ¿ya? Em, Independiente que a lo mejor nosotros ya tenemos más o menos establecido, esto no lo debería decir, pero lo voy a decir, ya me va a censurar, pero después me cortan esta parte. A pesar de que a lo mejor yo ya tengo decidido lo que quiero hacer, siempre la sensación de participación va a convocar y va a motivar más, ¿ya? Entonces, a mi juicio, yo creo que cada vez que tú quieras hacer alguna acción, pide la opinión, pide la opinión. Si hay algún profe medio complicado que tú lo ves que, pucha, y probablemente tiene razón, pues, oye, mira, pucha, estamos haciendo esta cuestión y más encima, mira, los niños no llegan sin desayuno y tú me estás diciendo que hagamos esta cuestión de resiliencia, tíralo para el lado, porque a veces eso es como, eh, profesores a veces quieren sentirse escuchados. ¿Sí? Y probablemente tienen toda la razón, ojo. Ahí yo creo que a lo mejor tomarte un café con el profesor te va a resultar mejor que confrontarlo en el grupo, porque a veces cuando uno hace capacitación, a mí me ha tocado muchas veces esto, por eso te estoy dando estas recomendaciones, porque como he hecho harta asesoría a varios colegios, yo llego y los 10 primeros minutos, 20 minutos a veces es pura catarsis. O sea, que, pucha, estamos acá, la cuestión. Entonces, y hay una cuestión que me gustaría recomendarte. Hay algo que se llama reconocimiento, ¿ya? Eso significa acoger lo que el otro me está diciendo. Simplemente eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor, cuando tú no reconoces y te empiezas a defender, finalmente lo que más haces es que aumenta más la tensión. Entonces yo te recomiendo reconocer, hazlo con tu marido, con tu pareja, con lo que tengas, ¿ya? También lo mismo, cuando se enoje contigo, tú reconócelo. Mira, sí, pucha, entiendo lo que te está pasando, lamento la situación, por ejemplo. ¿Ya? Si te parece, la vemos después, por ejemplo. Entonces yo creo que la clave es que la comunidad se sienta convocada a este proyecto. ¿Ya? Porque yo creo que todos tienen mucho que decir, honestamente, y a veces es importante construirlo entre todos. Y probablemente como pasa en varios colegios, a lo mejor no es tu realidad, pero yo me he encontrado en colegios que el encargado de convivencia es una sola persona que tiene poquitas horas para todo esto y le piden tiene como mover un elefante y muchas veces está, pucha, respondiendo puros reclamos finalmente, más que estar haciendo promoción del bienestar. ¿Ya? Entonces, a veces yo creo que tenemos un problema de nuevo sistémico, como decía anteriormente, porque, por ejemplo, no hay un perfil, no hay un descriptor, ¿cachai? O sea, los colegios no están obligados a esto. Sí, tienen que informar quién es el encargado de convivencia, pero yo he visto en colegios que hay equipazos de gente y en otros colegios he visto que una sola persona. Entonces, yo creo que tenemos que darle la importancia a esto. Ahora bien, frente a tu pregunta, yo creo que convocar, acoger, de repente no es malo tener ciertos líderes ahí como hacer la pegante, oye, pucha, que tú que sabes tanto, uno conoce a su gente, pues, ¿ya? Entonces yo te aseguro que adelantarte a la jugada puede ser súper interesante, honestamente. No sé si respondo a tu pregunta o a lo mejor algo me faltó. Súper. Aquí voy con Karen, que tiene también su mano levantada. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola Karen. Bueno, primero agradecer a profesor Jonathan. He hecho curso y participado en seminarios contigo. Se los recomiendo a todos mis compañeros acá.
Fabuloso, profe Jonathan, hace las Parece clases bueno, espectaculares. pero va a parecer que está galleteado esto. No, me encanta asistir a tu Mm, seminario y a tus clases, eres fantástico como docente. Gracias, gracias, gracias. Sí, Se censuró, la censuraste, ¿viste? No. Oye, Karen, me vamos. censuré. Ahí. Ahí sí, ahí sí. La propaganda. Y más que nada dentro de las cosas que tú mencionaste, era como apoyarte algunas cosas. Mira, yo trabajo hace 16 años en un liceo técnico, he visto de todo. Ya, una de las cosas que tú mencionaste que creo yo y con mi equipo hemos conversado mucho que hoy en día como que no han entregado a los colegios, a los profesionales, como la educación de los chicos, que se ha visto así, ya como que toda la responsabilidad de nosotros, siendo que la responsabilidad, la primera escuela es el sistema familiar, nosotros hicimos una carta de compromiso con Bueno, lo que nosotros hemos estado viendo, ya, entonces está punteado todo, se le explica todo a los papás y ellos tienen que ir a aceptar o no el tipo de trabajo que también nosotros estamos haciendo. mm, Porque nosotros necesitamos esa comunicación fluida, de que ellos tienen que estar presentes, de que si hay una situación conflictiva, por ejemplo, me pasó mucho que tuve que activar, estuvimos con unas colegas activando muchos como protocolos de riesgo suicida y mm, padres que no tenían como conocimiento de eso. Entonces, de mm, hecho, dentro de la carta es que si nosotros tenemos que activar ciertos protocolos, sea el cual sea, ellos tienen que aceptarlo. mm. ¿Ya? Porque de hecho, papás que desconocen de alguna forma como lo que le están pasando a sus chicos. Y eso está todo punteado en la carta de compromiso. No, súper buena estrategia, po. Yo creo que ¿Ya? también, a mi juicio, yo creo que a los papás tenemos que traerlos al colegio, po. O sea, hacer los partners nuestros, po. Porque, pero ahí también hay otra crítica que yo hago. A veces los papás externalizan la responsabilidad en los profesores, po. O sea, como que el Sí, colegio no está haciendo la pega, pero uno le dice, mira al papá y dice, "Chuta, pero ¿cómo que el colegio no está haciendo la pega y tú? es que por lo mismo, por lo mismo. Ahora, nosotros igual abarcamos, yo trabajo en un programa de integración, entonces igual no abarcamos. Mm, El colegio tiene 1.400 estudiantes, sí, po. lamentablemente solo abarcamos unos 300 nada Mm, más. Ya, pero ha sido bastante positivo ese trabajo y en algún momento queremos como obviamente ampliarlo como al colegio completo. Ya, lo otro con las técnicas de respiración, en un momento en un curso que hice contigo, lo empezamos a aplicar con los chicos ya desde antemano, antes que lleguen como la crisis, sino mm, que ellos ya tengan ese conocimiento previo. sí, Entonces, ya una vez conociendo a los chicos, vamos como mostrándole como diferentes técnicas para que ellos vayan aplicando en situaciones. Entonces ya tienen ese conocimiento, ya saben cómo hacerlo. Entonces, si viene una crisis, ya, ¿qué te enseñamos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que respirar? mm, Y ahí, obviamente, le enseñamos lo que más le acomode. sí, Yo creo que es sí, importante que sepan antes de que llegue como la crisis. correctamente. O sea, eso es así. De hecho, uno tiene que enseñar en la tranquilidad del momento la técnica, porque en la crisis, si tú no tienes el conocimiento, igual te vayas a desbordar. De hecho, la palabra, no sé si siempre digo esta talla, pero a lo mejor el fome, pero la palabra cálmate no ha calmado a nadie en el mundo, po, hasta el día de hoy. Entonces, está bien que las estrategias las enseñes antes, me parece súper, súper interesante. A mí me gusta harto dos técnicas, la diafragmática, que les mostré ahora recién, esa como ojalá hacerla siempre, y la 478 yo te la recomiendo para la crisis. Entonces enseña esas dos técnicas, yo creo que son súper buenas. Y la 478 más para la crisis, pero si a alguien le acomoda más la 478, a mí me acomoda más la 478, a mí personalmente, ojo. Pero por ejemplo a mis pacientes le enseño diafragmática, Jacobson, y le enseño también la 478, que son creo las más potentes a mi juicio. ¿Cómo estamos, profesor, para una consulta más? Sí, sí, por supuesto. Vamos con Mauro. Contigo cerramos, Mauro, en honor al tiempo. Dale, Mauro, ahí te estoy activando el micrófono. Ok, hola, buenas tardes, buenas noches. Mi Hola. nombre es Mauro Vilches, soy estudiante de Trabajo Social de tercer año. Me gustaría hacerle preguntas en relación al concepto de la salud mental en estudiantes y también a profesores. Resulta que estoy muy interesado en realizar una investigación científica dentro de mi universidad para ver si es que de alguna forma puedo ser una contribución
para tanto los estudiantes y los profesores. Me pregunto si mi pregunta la puedo grabar y si es que se puede, obviamente, citarlo en, por alguna ocasión o momento antes de preguntar. Sí, por supuesto. Si digo alguna lecera, no, pues. Si digo algo bueno, sí. No, no, o sea, estoy segura de que lo dirá todo bien. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo ve actualmente los problemas de salud mental en estudiantes universitarios? Desde su propia palabra, ¿cómo los evaluaría? Esa es la primera pregunta, son dos. O sea, es que me estás preguntando así como mi opinión en general o cómo lo haría yo técnicamente. O sea, ¿Cómo para lo ve entender la usted pregunta. actualmente? Si es O que sea, estamos, está en una estamos en una situación crisis, grave, claramente estamos en una crisis tremenda. O sea, yo creo que no hay ningún alumno de ningún estamento que no tenga problemas de salud mental. O sea, algunos lo tienen más desarrollado, algunos lo tienen, están más descompensados, algunos tienen síntomas y no saben que esos síntomas son normales. Entonces, yo creo que hay un tema bien, bien complejo y como les decía anteriormente, yo creo que estamos en una pandemia de salud mental. De hecho, al principio de la presentación, les mostré ahí un estudio nuestro con estudiantes universitarios que sobre el 60% está con síntomas de depresión y sobre el 60 y tanto por ciento también está con ansiedad. Entonces, estamos en una grave crisis, honestamente. Y el tema es que ningún sistema de salud estaba preparado para esto. Y de hecho es tan así que el mejor sistema de salud, entre comillas, mejor sistema de salud del mundo también está colapsado, que es Estados Unidos. Recientemente se publicó un artículo que el 56% de los terapeutas en Estados Unidos no están recibiendo pacientes nuevos, o sea, están colapsados, no hay forma. Entonces estamos en una complejidad tremenda. Ahora bien, ¿cómo medirlo técnicamente? Bueno, muchas escalas, hay varias escalas que te pueden ayudar. De hecho, mi favorita, siempre recomiendo esta, es la DAS-21 porque la DAS-21 te da una medición rápida de ansiedad, depresión y estrés y te puede dar inclusive hasta indicadores clínicos, entonces es una muy buena escala. Entonces, si mides, obviamente vas a saber dónde está el problema, porque si empiezas a hacer estrategias de intervención sin medir, estás haciendo algo que no sabes que va a generar efecto. entiendo. Gracias, profe. La segunda es con respecto a la investigación que estaba realizando acerca de la salud mental de los profesores. De esa misma forma, ¿cómo cree que repercute en el aprendizaje de los mismos estudiantes quienes son educados, de los mismos profesores que tienen serios o severos problemas de salud mental? ¿Cómo cree que afecta o repercute en el aprendizaje de aulas? O sea, imagínate que un profesor interactúa con muchos niños y niñas durante el día. O sea, las repercusiones pueden ser súper complejas. ¿Ya? Yo encuentro que lamentablemente a los profesores no les estamos dando los apoyos pertinentes. Yo creo que los profesores, con mucho respeto a esto, porque no se enojen conmigo los profes, pero yo creo que los profes deberían tener un apoyo psicológico permanente. O sea, yo es que es muy traumático ver cómo un niño te agrede verbalmente, o sea, un niño que tú lo tenés, que tú tienes una vinculación con él, que lo quieres, ¿cachai? Onda, que te defraude. Eso genera mucha descompensación, o sea, genera mucha angustia a los profesores y genera reacciones probablemente de estrés y en algunos casos yo he visto algunos profesores hasta con estrés postraumático por cosas que le han dicho, o sea, entonces yo creo que tenemos que apoyarlos más y evidentemente que cualquier persona, no solamente profesores, que no estén bien psicológicamente, probablemente de verdad que va a afectar a un otro. ¿Ya? Y yo creo que hay un tema casi como un llamado nomás, entender que la labor docente es tremendamente relevante y, y yo creo que en la pandemia entendimos más aún lo importante que son los profesores. De hecho, probablemente alguien, no me acuerdo qué humorista lo tiraba como talla, pero decían, oye, cuando se abrieron los colegios, como que todos los papás fueron a dejar entonces, a dejar al cabro chico el colegio, ¿cachai? Porque, oye, imagínate todo eso que hicieron en la pandemia, imagínate todas estas cosas que tuvieron que innovar, tuvieron que renovar todas sus clases, hacerlas por Zoom, hacer que un niño de pronto de 4 años los pescara y además lo pescaban. Entonces hicieron clases de yoga, educación física online, o sea,
O sea, imagínate todo el esfuerzo que hubo detrás. Y yo creo que aún así la labor del profe en Chile al menos no es reconocida. Yo creo que no tiene el lugar que debe tener, ¿ya? Yo tuve la suerte de vivir en otro país cuando era chico y el profesor era de verdad así lo más bacán del universo. O sea, era como un respeto único hacia él. Em, entonces yo creo que nos faltan eso. Y falta dar más herramientas, más capacitación, mejores remuneraciones, o sea, millones de cuestiones. O sea, creo. He dicho. La que se hace investigación. Gracias, profesor. Sí, bueno, en esa investigación solamente te respondo con un dato, el 56% de los profesores está con agotamiento emocional. Y eso va a generar repercusiones, ojo, no solamente en los niños, sino que en su vida personal. Y eso puede llevar a otros problemas, a tener depresiones crónicas, crisis de pánico, a tener consumo problemático de alcohol, drogas, ¿cachai? Y en definitiva, bueno, puede tener repercusiones bien complejas. ¿Ya? Pero bueno, eso. Gracias, profe. Súper tremendo. Muchas gracias, profesor, por el tiempo, ¿verdad? La dedicación, la respuesta a ustedes también por la participación. Antes de terminar la sesión y terminar la grabación, quiero destacar un detalle. Hay un compañero hacía una pregunta, otro le respondía, así que también se valora eso por parte de ustedes, de la amabilidad entre ustedes mismos. También José Cárdenas ahí reenviando los archivos, los documentos. Qué bonita sesión se dio hoy día, es de verdad la amabilidad del profesor de dar, aparte de los conocimientos, ¿verdad? Este material extra y de ustedes también por la sintonía que tuvieron. Muchas gracias por la tremenda participación. Llegamos a ser más de 700 personas conectadas, así que quien nos está revisitando en YouTube, que es la plataforma donde va a estar este contenido, los invitamos, ¿verdad?, a que se inscriba para que pueda estar aquí, ¿verdad?, en vivo y tenga la posibilidad de hacer las consultas y de llevarse toda esta información tan rica y tan necesaria. Así que dejo hasta aquí la grabación. No se vayan, que viene el sorteo. Muchas gracias también, profesor. Sí, les mando también la PPT para que se les la acabo de mandar, creo. Ahí va. ¿Ya? Así que, por si después no la encuentro. ¿Ya? Eso, pues un gusto, que estén muy bien. Nos vemos en el diplomado. Tenemos súper buenos profes. La idea es que el diplomado sea mucho más técnico, mucho más específico, por si acaso. Hay varias estrategias de educación socioemocional que no las vimos. Hay varios programas que ustedes tienen que conocer, que yo creo que les haría muy bien a ustedes y a sus entornos laborales. em, pero el llamado, sobre todo, creo yo, es hacer este cambio a un poco entender de que la salud emocional es tremendamente importante, ¿ya? Y también dejar los invitados, yo sé que estamos en ADIPA, pero ahí desde el Magíster en Educación Emocional de la UNAV vamos a hacer el primer congreso en salud y educación emocional. Búsquenlo por ahí, es absolutamente gratuito. Los vamos a certificar. Va a venir Vizquerra, va a venir la Neva Milici, voy a dar también una conferencia yo, la Jimena, ese me fue el nombre, el apellido de la Jimena, pero que bueno, creo que puede ser una buena instancia, ¿ya? Así que no sé si tienen bien, les puedo dejar el link aquí para que se puedan inscribir también en el Congreso. Como les dije, absolutamente gratuito y obviamente la idea es seguir avanzando en la educación emocional, en la educación, obviamente, con respecto a la salud mental también, que es muy importante.